Amigos, el Banco Central de Venezuela emite una circular donde reforma normas para la constitución del encaje legal bancario. Esta noticia es muy importante. Hay que bajarla a la comprensión, hay que bajarla a tierra, como se dice metafóricamente, para saber qué incidencia puede tener o cuál es la incidencia, el objetivo que se busca al tomar la decisión. Por eso vamos a conversar con Luis Crespo, economista, magíster en política monetaria, profesor de la Escuela de la Universidad Central de Venezuela. Luis, gracias como siempre por tu disposición. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Desde hace mucho tiempo, este tema del encaje legal bancario ha sido sensiblemente analizado. ¿Qué significa para ti esta decisión del Banco Central de Venezuela? ¿Qué puede traer como consecuencia? La podemos ver por dos vías. Uno, en términos al aumento de la tasa de interés por el incumplimiento que tendrían que pagar los bancos del monto del requerimiento de encaje legal diario que se realiza por parte de la institución. Recordemos que el encaje legal es un instrumento de política monetaria que utiliza o que define el Banco Central dentro de sus acciones, estrategias o alineamientos para incidir en la liquidez a partir de la base monetaria. Y es el instrumento que utiliza o que viene utilizando para que la banca deba expandir o contraer su liquidez. Recordemos que en este momento se encuentra en 73%, desde el año 2021 estuvo en 85% y venía de niveles asfixiantes de un 93%. ¿De qué estamos hablando? Del memorándum que acaba de poner en circulación, de descontar de los requerimientos de encaje el monto equivalente al déficit del encaje. La magnitud de este encaje, y por eso citaba los 3 años anteriores, es muy alta, es significativa para el sistema bancario. Es lo que utilizamos como ejemplo para visualizar las limitaciones que tiene la banca para apalancar el crédito y poder incrementar su intermediación financiera y potenciar las inversiones o el apoyo, el apalancamiento a la actividad económica en el país. Y hoy lo que anuncia en concreto el Banco Central es que, bueno, esos incumplimientos o esos déficits, perdón, de encaje legal que muchos de los bancos se le ha sido muy difícil de cumplir, bueno, se puede arrastrar y se puede, en el buen sentido de la palabra, ese monto se puede ir descontando de los requerimientos que vaya rindiendo en lo sucesivo. Sin embargo, a contrapartida, bueno, hay un aumento de un 39.8 aproximadamente en la tasa de interés que tienes que pagar por ese incumplimiento. O sea, se hace más caro el incumplimiento en términos de lo que tienes que pagar por no lograr el objetivo del encaje diario que te exige el Banco Central, pero bueno, puedes ir descontándolo en el tiempo de los cumplimientos que tienes que mantener con el banco. En definitiva, este trabalenguas que pudiera significar esta medida, lo que pudiera significar para la banca, además del encarecimiento del crédito, es, bueno, la posibilidad de operar con una relativa planificación sobre los cumplimientos que debe tener referente al encaje. El encaje se ha convertido en un instrumento estresante para la banca, el no poder cumplir con los requerimientos mínimos que se exigen. Imagínate, estamos hablando que de cada 10 bolívares que pueda captar por la intermediación de la banca, 73 deben ir, 7.3 deben ir al encaje legal, o sea, debe mantenerlos en el Banco Central, producto de la estrategia o de la acción de política monetaria. Entonces, son márgenes muy pequeños para realizar
la intermediación, pero son márgenes que también estresan, que también complejizan la gestión o el trabajo de la banca en Venezuela, con implicaciones como las hemos descrito, la posibilidad de no poder expandir el crédito, la posibilidad de no apalancar los proyectos de inversión en el país, porque es muy pequeño el porcentaje de las captaciones que le quedan a la banca para poder operar. Estamos hablando, insisto, en un 73%. Y bueno, la medida que anuncia el Banco Central es en lo sucesivo ir descontando ese déficit de los requerimientos de encaje mínimo, pero en contrapartida hay un incremento de un 39.8 del tipo de la tasa de interés que tiene que pagar por ese incumplimiento. Se hace más caro el incumplimiento, dándote una flexibilidad de que lo puedas ir descontando en los sucesivos. Amigos, estamos escuchando a Luis Crespo, economista, magíster en política monetaria, profesor de la Escuela de la Universidad Central de Venezuela. Luis, otro tema sensible es, y lo dice todo aquel que trabaja y requiere de financiamiento para invertir, para mantener su operación, que se requiere precisamente del financiamiento, se requiere de los créditos bancarios. En este contexto, ¿qué esperanzas tenemos de que en el futuro corto, mediano o largo, pero particularmente corto o mediano, esas expectativas se puedan satisfacer para que el inversionista, el proyectista, cuente con ese financiamiento que dice necesitar? Mira, necesariamente el gobierno, los planificadores de la política económica en el país necesitan estabilizar dos variables que son fundamentales para poder tomar la decisión en torno al encaje legal, y tiene que ver con el tipo de cambio y la inflación. Sin embargo, en el 2024 vemos cómo la base monetaria y la liquidez monetaria, a pesar de las restricciones que existen en términos del encaje legal, y se incrementaron en 184% la base monetaria entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre, la base monetaria, que estamos hablando entre efectivos y depósitos, aumentó en 184%. Y la liquidez, la cantidad de dinero en circulación en la economía, aumentó aproximadamente un 150%. Hay magnitudes que generan un efecto negativo en otras variables, como el tipo de cambio y la inflación, que es un tema que nos tiene angustiado desde el último finales del primer semestre del 2024. Pero las expectativas están allí, los gremios empresariales constantemente están discutiendo con el gobierno la necesidad de que se ajuste a la baja ese encaje legal, que va a permitir liberar recursos para apalancar los proyectos de inversión y los proyectos de expansión, bien sea vía consumo o bien sea de inversión de muchas de las actividades que se están desarrollando en el país. Si tú ves los indicadores sobre el cierre de la actividad económica del 2024, que hablan de un crecimiento de 4, 6 o 9, dependiendo de la fuente que deseen utilizar, bueno, esa actividad que ha venido manteniendo ese comportamiento en los últimos 4 años necesita de crédito, necesita de apalancamiento. El sector... Se congeló el audio y la imagen. Ya nos quedaba prácticamente nada. Poco menos de un minuto. No sé si hay chance de retomarlo para que se despida. Lo tenemos. Luis, adelante para cerrar, porque ya nos queda prácticamente segundos. Bueno, es fundamental que el gobierno revise o el Banco Central, perdón, revise su política en torno al encaje legal, porque la actividad económica en Venezuela, que tiene 4 años reanimada, reactivada, necesita de crédito y necesita de apalancamiento para potenciar sus capacidades en los próximos años. Muchísimas gracias. Oye, rapidito, Luis, en estos días se me atravesó esas cosas que te aparecen sin buscarlas en las redes sociales, y un economista decía que el tamaño de la economía
de Venezuela es comparable con el tamaño de la economía de Bogotá o de Medellín. A mí eso me impactó. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Recordemos que entre el 2014 y el 2020 la economía venezolana cayó en un 80% aproximadamente. Eso significó una caída desde 450.000 millones que producíamos aproximadamente en el 2014 a 110.000, 115.000 en el 2024. La economía se ha hecho muy pequeña, tengo diferencia y lo expresó allí sobre los valores. Él habla de 500.000, era aproximadamente 150.000. Él habla de 70.000, la economía está operando en torno a 115.000 millones. Sí tenemos una economía más pequeña, estamos hablando de que cayó en aproximadamente 75-80%, y bueno, el desmontaje de procesos productivos, de inversión que hubo en esa brecha de depresión económica fue significativa. Sin embargo, tenemos 4 años, y utilizo el concepto claro de que la economía se ha venido reanimando y se han venido reactivando algunos sectores. Hay muchas cosas que todavía no reaccionan, construcción, industria, pero en términos generales sí tenemos una economía más pequeña, con las diferencias de los valores en términos monetarios del PIB. Bueno, Luis, como siempre es muy interesante escucharte, el tiempo se hace corto, esperamos que pronto podamos volver a conversar. Un gran abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Luis Crespo, economista, magíster en política monetaria, profesor de la Escuela de la Universidad Central de Venezuela. Se nota que es profesor, se nota que tiene pupitre. A la pausa.